Gente, bienvenidos a un video más en este canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer algo interesante que yo creo que les va a gustar muchísimo, porque hace unos días me llegó un paquetico de Amazon que contienen Hot Wheels Premium, así que acompáñenme a hacerle el unboxing. Obviamente ya había destapado la bolsita porque no me aguanté las ganas de sacarlo, y es que vean esta belleza de empaque que literal tiene el tamaño como de una pizza personal más o menos. Y vean, así es la parte de al frente. Como pueden ver, tiene el logo de Hot Wheels, que es obviamente Hot Wheels Premium, y también el de Fast and Furious. Y no, es que la verdad es como muy exclusivo, yo nunca había visto esto, y si lo volteamos obviamente es una locura, porque aquí ya puedes ver los carros que contiene, que tiene un Nissan Skyline, un Toyota Supra, que ahorita se los voy a mostrar a detalle. Como siempre te trae información, y algo que me gusta mucho es que aquí te ponen como las licencias que tienen Hot Wheels con las marcas de los carros, que esto es muy bueno porque obviamente le permite a Hot Wheels hacer los carros más detallados y pues con los diseños originales, que no sé, estos pequeños detallitos me gustan mucho. Y ahora sí llegó el momento de destapar la cajita de pizza. No, Dios mío, o sea, yo ya los había visto, pero es que cada que los veo aquí bien organizaditos, la verdad es que es una completa locura y una completa, verdad, barbaridad. Y es que así se ven súper bonitos, se ven como muy organizados. Así que les voy a mostrar a detalle uno por uno. Obviamente voy a comenzar con el Nissan Skyline, porque es mi carro favorito de todo este set. Por este carro literalmente pedí toda esta cajita. Y es que por favor observen y contemplen todos los detalles que tiene este Nissan Skyline en la parte de atrás. Tiene hasta el logo, los faroles, todo, la verdad está muy bonito. Por cierto, se me olvidó decirles que todos estos carros tienen llantas de goma, lo cual en el Nissan Skyline quedan muy bien. Y la parte al frente también está muy detallada, vean nada más los faros, todo, hasta el loguito de aquí. Ahora vamos con el Toyota Supra, que para mí es el segundo mejor, porque bueno, ya les explico por qué. Y es que básicamente su pintura es lo máximo, porque es como un color mate que de verdad ojalá estuviesen acá para tocarlo, porque se siente como muy raro. Además que también los detalles y todo, aquí está el logo de Toyota y todo. Uf, Dios mío, de verdad Hot Wheels se pasa con esto. Y la parte de atrás es mi favorita, porque vean eso, dice Supra, los farolitos, el logo, no, mejor dicho. Ahora vamos con la camionetica Jeep, que de hecho a mi mamá fue la que más le gustó de todo este set de Hot Wheels. Y es que no es pa' menos, porque es la camioneta Hot Wheels más detallada y más bonita que he visto en mi vida. Vean los detalles con el logo de Jeep, mejor dicho, de verdad, pareciera como si hubieran cogido una camioneta Jeep de verdad y le hubieran echado el coso ese de Atman para que se volviera mini. Y la parte al frente, uff, no, Dios mío. Ahora vamos con un carro que cuando lo vi por las fotos de Amazon, sinceramente no me gustaba para nada, pero ahora que lo tengo en mis manos se ve bastante bonito. Y es este carro Chevrolet de 1970. Algo que me pareció muy loco son las llantas, porque estas son como más, no sé, carrasposas. De hecho ahí se puede ver. Y yo siempre estaba acostumbrada a ver estas llantas así como de goma planas. También, como ya saben y como pueden ver, tiene demasiados detalles, igual que en la parte de atrás. Lo cual me gusta mucho los Hot Wheels que traen placa, porque no sé, se ven como más reales. Y por último tenemos este carro que es de W Motors, que es mi menos favorito. Y se estarán preguntando por qué. Porque exactamente por acá tengo uno tal cual. Ya antes me había comprado el mismo carro por aparte, pero obviamente aún así se los voy a mostrar. Que como pueden ver está muy detallado en la parte de al frente, obviamente también en la parte de atrás. Y siento que lo más bonito, bueno, lo que más resalta este carro es su color, porque no sé si se está viendo bien en cámara, pero tiene como un color vino tinto medio naranjado. No sé la verdad cómo escribirlo, pero el hecho es que está bonito. Y bueno, pues gente, hasta aquí el unboxing y review de mis nuevos carros Hot Wheels de Fast and Furious. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que me apoyarían un montón si se suscriben a este canal de YouTube y también a mi Instagram, que pronto les voy a sacar unas foticos cool. Así que yo soy Cris Te Cuenta, te doy muchas gracias por acompañarme una vez más y los veo hasta la próxima. Adiós.